El Dow Jones registra un nuevo máximo histórico por encima de los 40.000 puntos. El S&P 500 y el Nasdaq 100 frenan un poco su impulso alcista, pero aún mantienen esa tendencia al alza a corto y medio plazo. El índice del dólar se debilita con el dato de inflación de Estados Unidos de la semana pasada. Hola amigos y amigas, les habla Alexander Londoño del Faro Financiero y aprovecho para invitarlos a que visiten los canales del Faro Financiero y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Durante la semana pasada tuvimos el dato del índice de precios al consumidor de Estados Unidos, el cual salió por debajo de lo esperado y eso debilita al dólar. El dólar no solamente se cae frente al euro y frente a la libra, pero también frente al peso mexicano. El Dow Jones aceleró su impulso alcista y llegó a romper por encima de los 40.000 puntos, zona de máximos históricos, y registró un nuevo máximo histórico alrededor de los 40.200 puntos. El S&P 500 y el Nasdaq 100 frenan un poco su impulso alcista, retroceden levemente hacia abajo, pero todavía se mantiene esa tendencia alcista a corto y medio plazo. Sobre el gráfico diario del Dow Jones vemos como el índice llegó a romper por encima de los 40.000 puntos y llega a los 40.275 puntos. Retrocede otra vez hacia la zona de los 40.000 puntos, la cual podría cambiar de función de resistencia a soporte. Hacia abajo, la media móvil exponencial de 55 días podría actuar como soporte en caso de un retroceso bajista, junto con la zona de los 39.000 puntos. El S&P 500 se frena un poco por debajo de máximos históricos en los 5.659 puntos, pero podemos ver que todavía se mantiene esa tendencia alcista a corto y medio plazo en el S&P 500. El Nasdaq 100 también retrocede hacia abajo desde los máximos históricos en los 20.777 puntos. Un poco más abajo, la zona de los 20.000 puntos podría cambiar de función de resistencia a soporte para el Nasdaq 100. El Russell 2000 también aceleró considerablemente su impulso alcista hacia finales de la semana pasada y llega al 2169, nivel que no visitaba desde enero del 2022. El Russell 2000 se ha visto apoyado también por la posibilidad de que la Reserva Federal empiece a bajar los tipos de interés pronto. Adicionalmente, los capitales se están mudando del sector de tecnología hacia las acciones pequeñas y hacia las acciones de valor, y es por eso que el Russell 2000 y el Dow Jones tuvieron un mejor desempeño durante la semana pasada que el Nasdaq 100. En América Latina, el Bovespa de Brasil aceleró su impulso alcista por encima de los 128.000 puntos, llega a los 129.000 puntos y se acerca a los 130.000 puntos, nivel que estuvo actuando como resistencia en el pasado. De llegar a visitar la zona de los 130.000 puntos, el Bovespa de Brasil estaría completando un retroceso parabólico del 100%. Debido a que la inflación en Estados Unidos salió por debajo de lo esperado, eso aumenta las probabilidades de que la Reserva Federal empiece a bajar los tipos de interés y posiblemente lo haga en la reunión de septiembre. Eso debilita al dólar, el cual cae frente al peso mexicano, frente al euro, frente a la libra e incluso frente al yen. Frente al real brasileño se encuentra algo consolidado. Sobre el gráfico diario del índice del dólar vemos como el índice del dólar aceleró su impulso bajista por debajo de la media móvil exponencial de 200 días. Se acerca a la zona del 103.50 donde podría encontrar un soporte, y ya por debajo de este nivel el próximo soporte más relevante para el índice del dólar estaría en este mínimo alrededor del 102.00. Frente al peso mexicano vemos como el dólar acelera su impulso bajista por debajo de la media móvil exponencial de 55 días. Es posible que la zona del 17.50 actúe como soporte, seguido por la media móvil exponencial de 200 días en el 17.38. El euro aceleró su impulso alcista e intenta romper por encima del 1.0900, pero todavía no ha confirmado una ruptura real por encima de ese nivel, y es posible que deje una falsa ruptura y regrese hacia abajo, así como lo hizo recientemente en el pasado. Hacia abajo, tal vez la zona del 1.0800, por donde está la media móvil exponencial de 200 días, actúe como soporte para el euro. La libra también aceleró su impulso alcista considerablemente y se acerca a la zona del 1.3000, donde podría encontrar una resistencia. De retroceder hacia abajo, tal vez este pico alrededor del 1.2857 cambie de función de resistencia a soporte para la libra.
Con la reciente caída que ha tenido el dólar, el oro acelera su impulso alcista, pero la plata se consolida un poco junto con el crudo. Sobre el gráfico diario del oro vemos cómo el metal precioso aceleró su impulso alcista por encima del 2400 y es posible que venga a visitar la zona de máximos históricos en el 2450. Sin embargo, pese a la subida que ha tenido el oro recientemente, todavía se mantiene dentro de esta zona de congestión. Hacia abajo, la zona de la media móvil exponencial de 55 días podría volver a actuar como soporte para el oro junto con la zona del 2300. La plata ha estado oscilando alrededor del 31.00 sin tomar una dirección clara, pero podría llegar a visitar este pico en el 32.52. Hacia abajo, la media móvil exponencial de 55 días ha estado actuando como un buen soporte dinámico para la plata y es posible que vuelva a detenerla en caso de que venga a visitar esa media móvil. El petróleo WTI se consolida alrededor de los $81 por barril, pero todavía mantiene una leve tendencia alcista y es posible que venga a visitar esta zona del 84.25. En el petróleo WTI, la media móvil exponencial de 55 días ha estado actuando como un buen soporte a corto plazo. El Brent también retrocedió hacia la media móvil exponencial de 55 días y de 200 días. Estas medias móviles han estado actuando como un buen soporte para el Brent y es posible que el commodity vuelva a rebotar de aquí al alza. Bueno amigos y amigas, para esta semana tenemos el dato de ventas minoristas de Estados Unidos, el cual es bastante importante ya que el consumo representa el 68% de la actividad económica estadounidense. Aparte de eso, también tenemos el dato de inflación de Reino Unido, el índice de precios al consumidor, y de Europa también tenemos el comunicado del Banco Central Europeo sobre política monetaria y tipos de interés. Se espera que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés en el mismo nivel. Sin embargo, los mercados van a estar muy atentos al lenguaje que llegue a usar Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.